Europa que está avanzando en todos los frentes, además en un momento en el que Ucrania está perdiendo fuerza en esta cabeza de puente de Río de Dnipro, que puede ser fundamental para el devenir de la guerra en los próximos días. Quiero preguntar todas estas cuestiones a nuestros expertos. Ya contamos con José Luis Orella, al que quiero preguntar sobre la situación en este conflicto en Ucrania y sobre todo vemos avances por parte de Rusia, decíamos, en todos los frentes, sobre todo centrando los ataques en Yarkov y con esta cabeza de puente de Río de Dnipro, que ya nos decía ayer Juan Antonio Aguilar, que parece que Ucrania poco a poco está perdiendo, por lo menos perdiendo fuelle. Hombre, queda claro, es un país bastante más pequeño, los recursos humanos se le van agotando, muchos de los jóvenes se están marchando ya desde hace tiempo por el país para poder realizar un poco su vida fuera. Hay muchísimos casos también con los temas de corrupción, el que paga no va, el que no puede pagar pues va a la guerra, o sea, una guerra con movilización de pobres un poco en este ámbito, y luego la dependencia absoluta de los recursos procedentes tanto de los países de la OTAN como de Estados Unidos, ¿no? Un poco para el mantenimiento, con una ofensiva en la cual se había desarrollado como el punto clave de la propaganda ucraniana, pues que ha fracasado claramente ante el sistema defensivo ruso. Entre tanto, esa ganancia de tiempo que desarrollaron, incluso sacrificando aquellas unidades de los grupos Wagner, pues ha proporcionado ya esa superioridad numérica. Los rusos, curiosamente, pues estaban con una gran inferioridad numérica, han conseguido con la movilización parcial, el reclutamiento de voluntarios, también un nacionalismo más inflado por la situación de guerra y de aislamiento, ha producido mayores movilizaciones, y ahora ya con esos recursos, también como bien se aportaba antes, con los recursos armamentísticos procedentes de los países aliados, una economía ya volcada también al esfuerzo de guerra, una racionalización bien llevada, no tanto a mirar nuevos armamentos experimentales que puedan desarrollarse, sino a multiplicar el mayor número de armamentos ya conocido. Tengamos en cuenta que eso es una lección del pasado desde la Segunda Guerra Mundial. Te merece más la pena multiplicar modelos conocidos en un gran número, que te pueden abatir igual modelos superiores, pero que tienen un número bastante más inferior. Por tanto, los rusos, ya disponiendo un poco de una mayor masa de maniobra, de una mayor capacidad armamentística, de haber aprendido de los defectos del pasado, pues están pasando ya a esa ofensiva y están demostrando, bueno, pues que pueden ir recuperando todo el terreno que perdieron primitivamente, sobre todo en el frente del norte, ¿no? Y van recuperando un poco todo el ámbito del frente del Donetsk, principalmente intentar favorecer, ¿no? Extender un territorio que pueda proteger la zona urbana de la ciudad del Donetsk de los bombardeos que llevan sufriendo un poco desde el 2014, ¿no? Así que ahora sí que están en una variante pues, más activa y con un frente pues que consiguieron blindar, han mantenido el territorio que tomaron a los ucranianos y ahora están procediendo a ampliar un poco toda esa franja de seguridad que ellos ya disponen. Bueno, ¿cómo ves tú la situación en este conflicto en Ucrania? Lo estábamos diciendo, estamos viendo ataques sobre todo a estaciones petroleras en Moscú, en San Petersburgo, lo contábamos ayer, en un momento en el que Rusia no para de avanzar en todos los frentes y además, sobre todo, donde ponía el foco Emiliano es en esta cabeza de puente de Río de Dnipro, que parece que Ucrania pues poco a poco va perdiendo. De hecho, decían expertos que ahora mismo el balance es de 1 a 5, o sea, la superioridad rusa es flagrante, es evidente, ¿no? Bueno, siempre la superioridad militar rusa siempre ha estado ahí, es decir, que no es una novedad esa superioridad. Digamos, la novedad está en que están consiguiendo una cabeza de puente sobre el río Dnipro estratégico desde el punto de vista de ampliar luego más el territorio conquistado, y lo que evidencia es un poco también lo que ha señalado José Luis. Si Ucrania, que ya de por sí tiene un ejército de menor dimensión, además condicionado porque todo su ejército, todo su material era ruso, y ya de repente tiene que cambiar a armas occidentales o armas OTAN, pues es un proceso. Entonces el mensaje es: señores de Estados Unidos, señores de Europa, si ustedes quieren que haga, al menos intente poner un poco de límite a los avances rusos y a la situación ante conflicto con Rusia, o ustedes me proporcionan rápidamente lo que les pido, que no os cuento, es decir, tanto
misiles de 155 milímetros para su artillería, como los famosos F-16, más tanques Leopard o Abrams, o Rusia en 3 o 4 meses con esta intensidad, pues terminar sitiando otra vez Kiev y volviendo otra vez al inicio de la operación especial, lo cual pues Putin le favorecería mucho porque ya estaría en una posición de fuerza para decir si estoy a la entrada de puerta de Kiev o ustedes se sienten en la mesa y ceden Crimea, Donbass y Luhansk o aquí seguimos. Entonces es más bien una situación que los occidentales o Estados Unidos y la Unión Europea tendrán que reflexionar sobre la necesidad de incrementar el suministro a Ucrania y si no, pues que por perder Ucrania en manos rusas porque no tienen mucha más capacidad. Además, como han estado en una campaña muy activa, todo el tema del cambio de tropas, habida cuenta de también los problemas que hay de captación de nuevos reclutas, pues hace que el ejército ruso esté totalmente ya desgastado y cansado de esta guerra que lleva ya más de un año. Entonces, o se le ayuda o el futuro de Ucrania está complicado. Y después de Ucrania van otros, claro. Ezequiel, ¿cómo lo ves tú? Porque las ayudas, tanto por parte de Europa como por parte de Estados Unidos, de momento están en barbecho, de momento van a tardar un poquito más allá de lo que diga von der Leyen, que quiere saltarse ahí a Hungría como pueda, pero de momento no lo está consiguiendo Ezequiel, pero vemos, bueno, pues avances de Rusia y sobre todo, como decía, esta cabeza de puente de Río de Dnipro que parece que se va a tomar en las próximas horas. Ayer hablábamos, por cierto, de una aldea en Donetsk también tomada por parte de Rusia. Parece que los avances, sobre todo en las últimas semanas, después de la toma de Marinka, son bastante evidentes, ¿no?, por parte de Rusia. Sí, la guerra ya parece perdida para Ucrania desde hace tiempo, nosotros lo vaticinamos hace bastante, ya incluso con la voluntad de la OTAN de patrocinar aún más el esfuerzo ucraniano, los mismos países occidentales, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, carecen de el armamento necesario, por ejemplo, los proyectiles de 155 milímetros para la continuidad de una guerra de atrición, de una guerra de desgaste, por ende la guerra ya parece perdida en términos militares para Ucrania. Rusia realiza avances a lo largo de todo el frente. Esta cuestión ligada a la reconquista de Krinky, esta cabeza de playa al otro lado del río Dnieper, en realidad no determina verdaderamente mucho en términos de estrategia militar, porque esa ofensiva ucraniana, anfibia, en realidad respondía a fines propagandísticos. ¿Sí? Lo que no habían podido conquistar, lo que no habían podido materializar con la contraofensiva, la mal llamada contraofensiva del verano pasado, con vehículos blindados, con tropas frescas, sin un río de por medio. Bueno, si no pudieron en esas condiciones realizar avances más allá de unos pequeños pobladíos en el territorio de Zaporizhia, bueno, mucho menos podían los ucranianos, mucho menos hubieran podido con un río de por medio, sumado a la falta de vehículos blindados, tanques y naturalmente también la falta de apoyo aéreo, aunque eso también estaba presente en la contraofensiva del verano pasado. Además de la falta de artillería, otra de las ausencias o de las carencias del ejército, de las Fuerzas Armadas ucranianas, con lo cual esa ofensiva anfibia respondía al objetivo propagandístico de presentar avances en algún lugar del frente ante el fracaso estrepitoso de la contraofensiva. Reconquistarla representa un golpe simbólico, reconquistar esta aldea sin ningún peso estratégico. Sí podría generar alguna diferencia en cuanto a la posibilidad de la reasignación de las tropas ucranianas, de las tropas rusas una vez terminada la toma de esta localidad, y ante las enormes bajas ucranianas sin el más mínimo sentido, eso quizás
peor de esta ofensiva, una ofensiva propagandística con muchísimos ucranianos muertos sin ninguna perspectiva de éxito. Bueno, frente a esa enorme cantidad de bajas y a la liberación de una buena cantidad de soldados y también de material ruso en Krimki, bueno, podrían despachar esos recursos hacia Robotine, de manera que podrían reconquistar los pocos avances, quizás en las próximas semanas. Rusia podría reconquistar con ese adicional de tropas y de vehículos blindados y de artillería, podría reconquistar Robotine y los pocos territorios tomados por la fallida contraofensiva ucraniana. Más allá del día a día en los enfrentamientos y los avances rusos, en este momento aparece en discusión algo mucho más allá de Ucrania. De hecho, en términos militares, Rusia en este momento militarmente podría acelerar y realizar avances mucho mayores, con la consiguiente correspondencia en cuanto a mayor cantidad de bajas, pero Rusia no quiere eso en este momento, porque la guerra en Ucrania desde hace tiempo ya no representa una guerra por Ucrania, no representa la guerra entre Rusia y Ucrania, sino que representa una guerra entre Estados Unidos y la OTAN, o más precisamente entre Estados Unidos y Rusia, ¿sí? Una guerra proxy entre Rusia y Estados Unidos y su relacionamiento, ¿sí? En este momento, Rusia no acelera militarmente, porque acá de fondo aparece una cuestión política. La reconfiguración del ordenamiento de seguridad en Europa, entre Europa y Rusia, y el relacionamiento entre Rusia y Estados Unidos. Y en este momento, acelerar carecería de sentido para Rusia. ¿Por qué? Por un lado, por la posibilidad de una victoria de Trump en las elecciones en Estados Unidos y un cambio total de la posición de Estados Unidos en toda esta cuestión. En segundo lugar, porque la guerra de desgaste, en esta guerra de desgaste, no solo participa Ucrania y Rusia, participan también las fuerzas armadas de los países de la OTAN, los cuales también aparecen perdiendo en la guerra de desgaste, ¿sí? Entre Rusia con un aparato militar industrial lanzado a pleno al esfuerzo bélico, con una capacidad productiva verdaderamente inimaginable algunos años atrás, y los arsenales occidentales cada vez más vacíos. Por otro lado, también aparece en términos militares una disrupción, brechas dentro de la OTAN cada vez mayores en cuanto al futuro y en cuanto a los apoyos o no a distintas cuestiones, incluida la de Taiwán, incluida también la de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, presenciamos avances cotidianos de los rusos, pero Rusia no acelera, aunque podría militarmente, porque acá ya comenzó la renegociación política del problema de fondo, de las cuestiones de fondo de esta guerra, y como en este momento, en términos políticos, para Rusia representa un mejor negocio retrasar esto, entonces, con relativamente pocas bajas, realiza estos avances escuetos pero cotidianos frente a una Ucrania cada vez más cerca del colapso. Esa es la situación general, del conflicto, y ese es el problema de fondo, y ahí la discusión actual sobre el futuro del relacionamiento entre Rusia y la OTAN. Precisamente, Ezequiel, ya que hemos puesto sobre la mesa la OTAN,